Hemos llegado a una de las partes más importantes en cuanto a maquillaje se refiere y esto es el visajismo. ¿A qué se refiere el visajismo? El visajismo proviene de la palabra visage, en francés significa rostro, y el sustantivo latino, que viene siendo ismo, equivale a la doctrina del mismo. Gracias a esta técnica vamos a poder hacer un estudio de las formas, de los volúmenes y de las líneas faciales del rostro. Normalmente en maquillaje dividimos el rostro de forma horizontal en 3 divisiones, que viene siendo del nacimiento al donde inicia tu ceja, de donde inicia tu ceja a la punta de la nariz y de la punta de la nariz al final de tu mentón. Esos serían tus primeros 3 tercios de manera horizontal. Y de manera vertical, en donde dividimos el rostro en mitades por la nariz. Mucho se habla de la forma del rostro. Existen diferentes formas del rostro que puede ser cuadrado, redondo, triángulo, diamante, corazón, ovalado, en fin, puede haber una infinidad de formas y además puede haber mezclas de las mismas. No necesariamente tiene que ser en forma de diamante o no necesariamente tiene que ser redonda, puede ser una parte redonda y otra parte cuadrada. Lo ideal aquí es llegar a una forma ovalada. ¿Por qué una forma ovalada? Porque el rostro ovalado tiene un equilibrio en todos sus tercios y en sus mitades y entonces lo hace con más, ¿cómo decirlo? Más uniforme todo el rostro, más equilibrado, con medidas más equivalentes, vamos a decirlo así, y por lo mismo se considera que es el rostro perfecto. No olvidemos que esto se refiere en cuanto a proporción del rostro. Sin embargo, podemos ver modas, ¿no? Las modas de, no sé, de Frozen, cuando salió la película de Frozen, todas las modelos querían un rostro cuadrado también. Entonces, en función de lo que nuestro cliente está buscando y de lo que nosotros percibimos, es que vamos a dar profundidad o vamos a aumentar el rostro. Ahora, cuando hablamos de profundidad es que todo lo que yo necesito oscurecer, retraer o hacer más pequeño, es ahí donde voy a aplicar colores oscuros. Cuando estoy buscando ampliar una zona, entonces voy a utilizar colores más claros, colores brillantes o colores iridiscentes, los cuales me van a ayudar a potencializar una zona del rostro. En función de eso, yo voy a buscar los equilibrios para tener ya sea un rostro ovalado en donde todas sus partes se vean equilibradas o bien voy a buscar a lo mejor un rostro cuadrado o lo que mi cliente esté buscando. En este slide vamos a ver exactamente cómo le vamos a llamar a cada una de las partes del rostro. Vamos a denominar el nacimiento del cabello, que es la parte donde inicia el cabello, las sienes por la parte un poquito más hacia abajo, ya más adentrado en el rostro. Para la ceja tenemos el vértice de la ceja, que es la zona la más larga de la ceja, abajo la cola de la ceja, que es la parte más corta de la misma, las líneas de las pestañas que están tanto la inferior como la superior, el borde inferior del párpado también, que es una parte que vamos a maquillar muy continuamente, el pómulo, que es esta parte que tenemos aquí, las mejillas, que normalmente las mejillas es las que buscamos ocultar un poco cuando son muy prominentes, el arco del cupido, que es la parte superior de los labios donde se forma el triángulo, el hueco del mentón también llega a ser importante porque ahí nos va a dar una proyección mayor o menor del mismo, el arco ciliar, que es donde vamos a poner muchas veces la luz, el iris del ojo, es importante que tengamos conciencia de dónde está, los lóbulos de las orejas, el tabique de la nariz, el óvulo de la oreja, ya lo había comentado antes, la zona inferior del ojo, que es toda la parte donde se generan las ojeras o muchas veces las bolsas, las aletillas de la nariz, la comisura de los labios y finalmente el mentón. Vamos a pasar ahora al slide en donde vamos a enfocarnos un poquito más en lo que vienen siendo los ojos. Está el párpado fijo, que es el párpado que no se mueve. Entre el párpado fijo y el párpado móvil, que es con el que abrimos y cerramos los ojos, se encuentra la cuenca, que es lo que delimita un párpado del otro. Asimismo tenemos el lagrimal, que es el ángulo más interno del ojo. Tenemos la línea de agua, que viene siendo la parte interna del ojo, que a veces también se maquilla, y tenemos las pestañas de la parte superior y la parte inferior. Asimismo, nuestro párpado inferior, que vendría siendo la parte de abajo del ojo.
Como parte del visajismo, que es el estudio bien delimitado del rostro, vamos a tener que analizar las cejas, los ojos, los labios, y por eso cuando iniciamos la presentación comenté que es muy importante tener en cuenta todas las facciones del rostro de nuestros clientes, y para eso tenemos que ser muy observadores. Una dinámica que me gusta hacer sin criticar a nadie es cuando voy en la calle ir viendo qué tipo de rostro tiene, si el ojo lo tiene caído, dónde está su eje, etcétera. Entrenar el ojo a ver las diferentes características de las personas nos ayuda a saber dónde tenemos que hacer correcciones para mejorarlas. Entonces, una de esas cosas va a ser el diseño de la ceja. La ceja es algo extremadamente personal y es algo con lo cual tenemos que lidiar todo el tiempo. Nuestros clientes van a estar acostumbrados a tener un diseño y un color de ceja, al cual nosotros nos tenemos que adaptar lo más posible. Sin embargo, hay medidas específicas, como lo estamos viendo en el slide, en donde podemos tomar a partir, por ejemplo, si tomamos la primera línea que está al centro en la nariz, esa va a ser justo pasando por el lagrimal, va a ser donde comience nuestra ceja. Independientemente de que el comienzo sea redondo o que sea recto, es justamente donde esta línea pasa cerca del lagrimal que va a comenzar nuestra ceja. Muchas veces habrá carencia y tendremos que rellenar, o muchas veces va a exceder esa zona. Es cuando entonces tenemos que usar un perfilador o bien depilar, siempre y cuando contemos con el permiso de nuestros clientes. Entonces, es ahí donde haremos el inicio de nuestra ceja. El que sea redondo o que sea recto va a depender de la forma del rostro. Si estamos con un rostro muy redondo, vamos a procurar ponerle trazos rectos para justamente crear un equilibrio. Por el contrario, si tenemos un rostro con muchos ángulos, vamos a procurar hacer una ceja un poco más redondeada para poder suavizar esos ángulos. Entonces, partimos de ahí. El final de tu ceja va a ser en donde pasa la letilla de la nariz hacia el ángulo externo del ojo. Si tú trazas una línea, ahí te va a dar justamente la parte donde debe de acabar tu ceja. Y para delimitar el punto más alto va a ser justo a un lado de tu iris, como se puede ver en la imagen. Los ojos son algo extremadamente importante, porque además te dan una expresión al rostro, y cuando logras levantar los ojos y la mirada de una persona, te aseguro que tus clientes te van a amar. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Pues solamente tienes que tener en cuenta 3 factores. El primer factor va a ser el eje en donde se encuentra tu ojo. A partir del ángulo interno del ojo, vas a medir dónde se encuentra el ángulo externo. Si el ángulo externo está hacia arriba, estamos hablando de unos ojos ascendentes. Cuando los ojos se encuentren en el mismo ángulo, tanto el ángulo interno como el ángulo externo, entonces va a haber unos ojos equilibrados, ni muy ascendentes ni muy descendentes. Cuando tu ángulo externo sea por debajo de donde se encuentra el ángulo del lagrimal, entonces vamos a estar hablando de unos ojos descendentes. A partir de eso, tú vas a saber si tienes que usar unas pestañas de menos a más, si vas a usar un delineador de colita o lo vas a parar justo en el ángulo externo del ojo, o dónde tienes que llevar cada uno de tus trazos. Es por eso que observar es una de las primeras cualidades que debemos de tener para poder delimitar en qué eje se encuentran nuestros ojos. Otra de las cosas que vas a analizar cuando estás observando un ojo es la separación entre los mismos. Normalmente un ojo mide aproximadamente 3.5 centímetros. Eso es como la media para un ojo, bueno, 3.2 a 3.5. 3.5 ya estamos hablando de un ojo grande. Pero ¿esto a qué voy? Es que la separación entre tus ojos debe de ser la misma de lo que mide un ojo. La medida de tu nariz, de las aletas de la nariz, para tener proporción, igual debería de ser o corresponder a la distancia que tienen tus ojos, y tu boca debería de medir lo que medirían 2 ojos tuyos. Entonces, los ojos son una medida de equilibrio en el rostro muy importante que debemos de tomar en cuenta. Ahora, estamos hablando de que cuando tu separación entre los ojos es la de un ojo, estamos hablando de unos ojos equilibrados.
Cuando ya es mayor, estamos hablando de unos ojos separados, y cuando es menor, de unos ojos muy juntos. La colocación de tus sombras, de tus pestañas y tus delineados tendrán que ir en función para que justamente no, si estás hablando de unos ojos muy separados, los separes más, o si estás hablando de ojos muy juntos, no los juntes más. De lo que se trata con el visajismo, al final del día, es de crear un equilibrio en el rostro. Ahora, otra de las cosas que vamos a analizar en los ojos es qué tan protuberantes son o qué tan hundidos son. A esto me refiero cuando el párpado móvil está muy por afuera, quiere decir que son unos ojos muy protuberantes, como en la imagen de hasta arriba. Cuando por el contrario el párpado móvil está hundido, estamos hablando de unos ojos hundidos. Es ahí también donde podemos jugar con, por ejemplo, unos smokey eyes, que le convendrían a unos ojos protuberantes, porque justamente todo lo que es oscuro va a profundizar o va a reducir. Como yo quiero reducir esos ojos protuberantes, un smokey eye le va a quedar precioso. Por el contrario, si yo pongo unos ojos hundidos, un smokey eye, lo voy a dejar calavérico. A ese tipo de ojos le convendría entonces unos colores más iridiscentes, con mucha más iluminación, para resaltar esa parte del párpado. Después podemos encontrar diferentes formas de los ojos, unos ojos redondos, unos ojos almendrados, que los almendrados serían en este caso los más equilibrados, ojos encapotados en donde el párpado fijo viene sobre el párpado móvil, o unos ojos de un solo párpado, en donde no hay una limitación entre el párpado fijo y el móvil, y no hay un marcaje de la cuenca, en donde entonces nosotros tendremos que crear la misma. Pero todo esto va a ser por medio de observar un rostro, que vamos a decidir en dónde vamos a poner la sombra, en dónde vamos a poner la luz, qué tipo de pestañas vamos a usar y qué tipo de delineados vamos a usar en lo que a ojos se refiere. Otra parte muy importante cuando estamos hablando del visajismo son los labios. Tener una boca que vaya de acuerdo a la forma de nuestro rostro y que se note, que no sean labios muy pequeños o labios muy grandes. Es nuestra obligación, como les comenté en un inicio, no solamente llegar y maquillar lo mismo o ponerle color a lo mismo que estamos teniendo en el lienzo, sino llegar y lograr hacer algunas modificaciones con tal de crear equilibrios. ¿Ok? Si, por ejemplo, tengo unos labios delgados en la parte superior pero gruesos en la parte inferior, voy a tratar de hacer mi delineado en la parte superior, por la parte de afuera, solamente unos milímetros. No se trata nunca jamás de excedernos a 2 centímetros o 1 centímetro, no. Estamos buscando crear un maquillaje y buscando un equilibrio, no de transformar a la persona. Entonces, lo que vamos a hacer en estos casos es, en el labio que es más delgado vamos a pasar por fuera, y en el labio que es más grueso vamos a pasar por dentro, de tal forma que se equilibre el grosor en la parte superior y la parte inferior. No necesariamente esto va a ser lo que siempre te vas a encontrar como problemática. También te puedes encontrar labios asimétricos, en donde uno de un lado está más grueso y del otro más delgado. Es por eso que tenemos, como parte de visajismo, que observar muchísimo cómo está la boca de nuestro cliente para poderle dar una armonía. Buscando armonizar lo que significa dar un equilibrio o un balance en el rostro, como te muestro en estos slides, podemos encontrar labios caídos, labios asimétricos, labios muy finos, labios muy gruesos, el inferior más fino, el superior más fino, unos que son muy ovalados y que no tienen el arco de Cupido, unos que son muy pequeños, unos muy puntiagudos, o uno superior, bueno, eso ya lo habíamos mencionado, el superior muy fino, con el labio inferior muy grueso. Como puedes ver ahí en las líneas punteadas, lo que se trata es de pasar justamente con el delineador por esos lugares para poder generar esa armonía y ese equilibrio en el rostro. ¿Y por qué maquillamos? Esa es la primera pregunta que deberíamos de hacernos. Y maquillamos realmente para unificar el tono de la piel, para que la piel se vea más joven, más tersa y luzca de una mejor manera. ¿Qué sucede cuando nosotros aplicamos una base de maquillaje en la piel? Que toda la luz que viene, ya sea solar o de las lámparas, ya se refleja de manera directa y ya no penetra en nuestra piel. Si se dan cuenta en la diapositiva que estamos observando en este momento, cuando nosotros no tenemos una base de maquillaje, la piel absorbe la luz y solamente se refleja de manera directa entre un 4 a un 7% en función del color de la piel.
toda la demás luz se absorbe dentro de nuestra piel y después sale de manera difusa. Al salir de manera difusa se puede ver el rubor que tenemos natural, se pueden ver nuestros contornos naturales, pero ¿qué pasa? Yo vengo y aplico una base con el fin o el propósito de unificar el tono de la piel. Una vez que yo unifico el tono de la piel, entonces todo mi rubor natural o mi blush natural se pierde, mis contornos también se pierden y mi cara se vuelve más plana. Es por ello que entonces, una vez que seleccione mi base, tengo que aplicar rubores y tengo que aplicar contornos para regresarle esa forma natural al rostro y también para poder hacer las correcciones necesarias en función del tipo de rostro que estoy trabajando. La elección de una base de maquillaje es muy importante y se toman en cuenta muchos parámetros. Es por eso que es muy importante hacer tu diagnóstico desde un inicio para que con las preguntas que vimos al principio sepas qué vas a hacer, para qué lo vas a hacer y con qué material lo vas a hacer. Eso incluye tu diagnóstico para la selección de las bases. Para la selección de lo que se refiere al color, vamos a tomar en cuenta el color que tienes en el cuello, con el fin de tratar de unir tu color que tienes en el pecho con el color que tienes en el rostro, ya que el color que tienes en el rostro normalmente es un color más oscuro, dado que es donde te da más el sol. Ese es por un lado el color que vas a elegir en una base de maquillaje, pero eso no es todo. Tienes que elegir también la textura, los ingredientes mismos que va a llevar esa base de maquillaje en función del tipo de piel que vas a trabajar y en función del lugar a donde se pretende ir o los acabados que le quieres dar a ese maquillaje. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás trabajando una piel grasa, por ejemplo, vas a tener que elegir una base con acabado o textura mate. ¿Okay? Las bases pueden tener diferentes texturas, textura fluida más hidratante, una textura un poco más cremosa con emolientes y humectantes también para la hidratación de la piel, algunas otras que contienen talco que te van a ayudar a matificar, arcilla también. Entonces, es bien importante que seamos curiosos, que sepamos cada una de nuestras bases qué contienen y para poder hacer la correcta selección. Me regreso entonces. Si tengo una piel con mucha grasa, lo que voy a tratar de buscar es una base de textura mate que contiene normalmente más talco en su interior y pigmentos, lo cual me va a ayudar a controlar la grasa que tiene mi cliente. Normalmente ese tipo de texturas son un poquito más densas y te aportan muchísimo más cobertura. Hay otras que son más fluidas, que aportan más agua, que son base agua inclusive. Entonces debemos de tener conciencia del kit que tenemos que tener bases para todos los tipos de piel que se nos pueden presentar y para todas las situaciones. Hoy en día incluso existen bases que son justamente para los medios digitales, para tener una textura y un acabado más ligero y que las bases no sean tan perceptibles en cámaras. Entonces, sí te recomiendo tener diferentes bases en tu kit, por lo menos los 3 colores, el claro, el medio y el oscuro, para que tú puedas dar un acabado tanto a una piel grasa, a una piel mixta o a una piel seca.